En este episodio, la hormona del crecimiento. Bienvenidos a Dr. Rafita Radio. Mis papás aprenden con Dr. Rafita Radio. Dr. Rafita Radio no es ni pretende ser una consulta médica particular. Si con base en los argumentos compartidos usted supone una condición médica especial, debe presentarle esta inquietud a su médico. Porque todos entendemos lo que se explica correctamente. Con ustedes, nuestro anfitrión. Hola, un gusto estar con ustedes. Mi nombre es Rafael Peñarán, médico pediatra, director y presentador de este podcast de salud infantil en español, Dr. Rafita Radio. Este episodio presenta un interesante contenido sobre la hormona del crecimiento, una importante sustancia que desde el nacimiento hasta la pubertad nos hace crecer, pero que está presente durante toda la vida, cumpliendo otras funciones para el equilibrio biológico en los seres humanos. Cuando no se produce, debe suplementarse, logrando el desarrollo normal de las personas, y no debe recibirse sin una justificación médica. Algunos padres buscan la manera de aplicarla a sus hijos con la intención de hacerlos grandes y altos. Y muchos adolescentes quieren recibirla para potenciar el trabajo que hacen en el gimnasio, por ejemplo. Pero sin necesitarse, su uso con expectativas vanidosas o competitivas trae problemas. Dejemos que sea nuestro invitado, experto en el tema y colaborador permanente de este proyecto educativo, quien nos enseñe, recomiende y alerte sobre la hormona del crecimiento. Doctor, bienvenido a Dr. Rafita Radio. Hola Rafita, gracias por la invitación. Mi nombre es José David Gámez, soy pediatra endocrinólogo. Estoy viviendo en el sur de Texas, en la ciudad de McAllen. Me gradué de la Universidad Nacional de Colombia en Bogotá. Tuve la bendición, la dicha y el privilegio de compartir contigo todos esos años de la escuela de medicina. Luego de 10 años de estar practicando medicina en Colombia, me vine para los Estados Unidos y en la ciudad de Nueva York, en el hospital de Winthrop en Long Island, que actualmente está asociado con la Universidad de Nueva York, hice mi residencia de pediatría y luego hice la especialización de endocrinología pediátrica. Sí, realmente fue una época muy importante, fundamental, la formación, y ahí nos hicimos los mejores amigos. Entremos en la materia de nuestro episodio. Y obvio, la pregunta obvia. Doctor José David, ¿qué es la hormona del crecimiento? La hormona del crecimiento es, como su nombre lo indica, una sustancia química. Todas las hormonas son sustancias químicas que son producidas por nuestros órganos y que tienen la función de estimular otro órgano. La función de ella es propender el crecimiento de los huesos, de las placas de crecimiento en los huesos durante la infancia y la pubertad. O sea, ¿cuándo deja de funcionar la hormona del crecimiento para el crecimiento? Qué buena pregunta, porque sí, la hormona de crecimiento tiene otras funciones metabólicas. Ayuda, por ejemplo, a aumentar la masa muscular. Con respecto al crecimiento, su función está definida hasta cuando las placas de crecimiento se cierran, que depende de muchísimos factores. Dependen de qué tan rápido es la pubertad en el niño o la niña, depende de la velocidad de la pubertad, bueno, de muchos factores que actúan sobre las placas de crecimiento. ¿Dónde se produce la hormona del crecimiento? Sí, nosotros tenemos una glándula que queda en la mitad del cerebro, detrás de los ojos, que se llama la glándula pituitaria. Esa glándula es como la mamá de los pollitos, es la que está regulando la gran mayoría de las hormonas de nuestro cuerpo. Tiene dos partes, una parte anterior y una parte posterior, y una de las hormonas que produce en la parte anterior es la hormona de crecimiento. Si todas las personas producen hormona del crecimiento y es una sustancia que propende por el crecimiento, ¿por qué todo el mundo no es grande o tiene el mismo tamaño o mide igual al final de la vida? Buenísima pregunta, muy buena, perfecta, esa pregunta me fascina. El crecimiento, como te decía, es multifactorial. Y hay muchas cosas que influyen en el crecimiento, no solo la hormona. A mí me gusta muchísimo este tema porque cuando tú ves
Las curvas de crecimiento en los niños, al ver que un niño no crece, te das cuenta que algo no está funcionando. Y no solo es la hormona de crecimiento. Si el niño tiene anemia, eso puede afectar el crecimiento. Si el niño tiene algún desorden con sus electrolitos, si el niño tiene un problema renal, si el niño tiene un problema de tiroides, hipotiroidismo, puede afectar el crecimiento. Si el niño tiene problemas raquitismo, problemas de vitamina D, de calcio. Bueno, en fin, hay muchísimas cosas. Aparte de eso, tenemos también la parte genética. La altura de tus padres determina en cierta manera qué tan alto vas a ser. No puedes esperar que unos padres que son bajitos, de 1,50 m, vayan a tener un niño de 1,70 m. De la misma forma, no vas a esperar que unos padres de 1,70 m, 1,80 m vayan a tener un niño bajito de 1,50 m. Entonces hay muchísimos factores genéticos envueltos. Y aparte de eso hay muchísimas displasias esqueléticas, muchísimos otros factores genéticos que influyen mucho, no solo en la formación o en la secreción de hormona de crecimiento, pero también en cómo actúa la hormona de crecimiento en su receptor y toda la cascada intracelular que se forma cuando la hormona de crecimiento llega a su órgano receptor. La hormona del crecimiento entonces se produce durante toda la vida, pero la influencia directa en el crecimiento está durante la niñez y la adolescencia, donde su estímulo principal está en esos núcleos de crecimiento esencialmente óseos. Pero también uno ve que la hormona del crecimiento en esa edad determinante para aumentar todos los valores pondoestaturales no se produce igual durante el día. Siempre se ha dicho que durante el sueño, y hay que respetar el sueño y se recomienda el sueño. ¿Cómo es esa indicación o sugerencia de la calidad del sueño y la producción de hormona de crecimiento en la infancia para que sea óptimo su efecto? Muy bien, tienes toda la razón, qué buena pregunta. Porque es cierto, lo que decían las abuelas es cierto. Una persona, una niña tiene que dormir bien, porque sucede que muchas de estas hormonas producidas por la glándula pituitaria siguen el ciclo circadiano, es decir, tienen un mayor pico de producción entre las 2, 4 de la mañana y después a lo largo del día va bajando. Lo otro es que se secreta en forma pulsátil, no es constante. Y los mayores pulsos de secreción son a medianoche, a esas horas que te mencionaba. Luego, hacia la parte de la tarde, lo mismo pasa, por ejemplo, con el cortisol, que es muy típico. Luego, en horas de la tarde, ya no se produce tanto. En parte porque la ingesta de alimentos, la producción de insulina, es contrarregulatoria. Disminuye la secreción de hormona de crecimiento. Entonces, cuando estás comiendo, se disminuye la secreción de hormona de crecimiento. Cuando estás en ayunas, se estimula un poquito más la secreción de hormona de crecimiento. ¿El ejercicio puede estar vinculado con eso o tenemos una talla genética? Encontramos recomendaciones casi que tradicionales donde los ejercicios durante la infancia que estimulan el salto o aquellos que exigen altura van a producir estímulo en el crecimiento de las personas. ¿Eso sí es verdad? Es muy buena pregunta. En mi conocimiento no hay estudios científicos que hayan demostrado eso. Parece ser más como un mito urbano. El crecimiento, como te comentaba, está determinado por muchísimos otros factores. Y realmente tú has visto a muchos niños que juegan voleibol, que juegan básquet, porque eso les han dicho, y los resultados no son tan satisfactorios. O sea, no es un estímulo real. Y el inicio temprano del fisiculturismo, por ejemplo, en adolescentes, ¿altera la hormona del crecimiento? No altera la hormona del crecimiento, pero sí puede producir algunos daños en las placas de crecimiento. Se han documentado y hay muchos estudios que han mostrado que pueden tener microfracturas en las placas de crecimiento. Y si tienes una fractura en las placas de crecimiento, va a afectar tu crecimiento y tu talla final. Entonces, nosotros recomendamos durante la adolescencia, especialmente durante el tiempo de la pubertad, que es donde comienza el interés por muchos jóvenes de hacer fisicoculturismo, de que al comienzo hagan sin mucho peso, más para tener un buen tono muscular, para que vayan creando toda esa memoria muscular que se va creando con los ejercicios y las rutinas, que hagan rutinas de varias repeticiones con bajo peso y que esperen un poquito hasta el final ya de su crecimiento, que como te digo, depende muchísimo de la pubertad. Algunos niños pueden terminar su periodo de crecimiento alrededor de los 16 años, otros pueden ser hasta los 18, 19 años, pero esperar hasta ese momento para ya comenzar a tener rutinas con bastante peso, ¿no? ¿Qué puede alterar entonces
en un paciente aparentemente sano la producción de hormona del crecimiento? Sí, muy buena pregunta porque pueden ser condiciones médicas congénitas o pueden ser adquiridas. Hay algunos niños que pueden nacer con problemas anatómicos en la glándula pituitaria. La glándula pituitaria no se desarrolla bien y al no desarrollarse bien no produce suficiente hormona de crecimiento y pueden ser problemas aislados que solo afectan la producción de hormona de crecimiento o pueden afectar la producción de otras hormonas como el cortisol, como la tiroides, etc. O también pueden ser problemas adquiridos. Uno de los problemas que más tememos es que puedan tener algún tumor que pueda estar invadiendo o afectando la función de la glándula pituitaria. Uno de los más conocidos es el de los craneofaringiomas, que son tumores que pueden afectar y lastimosamente pues son muy raros, pero la primera señal que pueden mostrar es una disminución en el crecimiento, que el pediatra puede ver tan solo o puede ver cuando el niño está cruzando percentiles hacia abajo, cuando está bajando percentiles en la tabla de crecimiento. Entonces digamos que ese es el miedo más grande. La gran mayoría de las veces hacemos todos los estudios, vemos que no produce suficiente hormona de crecimiento, pero no encontramos una razón. Todos estos niños les hacemos una resonancia magnética al cerebro para revisar la glándula pituitaria y muchos de ellos no se ve una variante anatómica, entonces los llamamos en medicina con ese término exquisito que decimos idiopático, es decir, no sé. Que no sabemos de dónde salió, sí. Uno supone que el médico sospecha que hay una deficiencia de hormona del crecimiento porque el niño no crece satisfactoriamente. Pero ¿cómo hace uno para perfeccionar ese diagnóstico? ¿Cuáles son los estudios que se realizan para determinar que verdaderamente ese paciente tiene un déficit, le hace falta hormona del crecimiento? La primera herramienta que es la más fácil que todos tenemos, por la cual debe alertar al pediatra de que puede tener un problema de crecimiento, es la curva de crecimiento. Hoy día tenemos curvas de crecimiento incorporadas en nuestros sistemas electrónicos. Entonces, si tú ves a un niño que no está siguiendo los percentiles o lo has visto que estaba creciendo en el percentil 25 y luego de 6 meses, un año, ha bajado al percentil 10, al percentil 5, es decir, cuando está cruzando hacia abajo los percentiles, eso es un signo de alarma. Eso es lo primero que tienes que revisar, que tienes que darte cuenta como médico general, como pediatra, como proveedor de servicios de salud, que eso no es normal, es lo primero. Puede suceder niños que estén creciendo desde pequeñitos, que niños prematuros que nunca hicieron catch-up, que nunca alcanzaron a la curva de crecimiento, eso hay que estar pendiente. Haces tu examen físico, haces tu historia médica. En la historia médica, en los antecedentes, es muy importante ver si de pronto hay alguna otra cosa genética en niños que pueden tener autismo, algún otro problema médico, niños que tienen hipertelorismo, que tienen paladar hendido, que tienen algún defecto en la línea media. Recuerda, la glándula pituitaria se encuentra en la mitad. Entonces, niños donde tú sospechas que tienen algún defecto en la línea media asociado con baja estatura, eso es otro signo de alarma. Niños que pueden tener, por ejemplo, un solo diente incisivo que está ubicado a nivel central. Niños que tienen problemas cardíacos, problemas congénitos cardíacos. Cualquier problema en la línea media te debe aumentar el grado de sospecha de deficiencia de hormona de crecimiento. En la historia médica también es importante hablar acerca de la historia familiar. Es frecuente encontrar historias familiares donde primos, tíos, hermanos han tenido que utilizar hormona de crecimiento. Eso es otro signo de alarma. Haces tu examen físico. Recuerda que la baja talla tienes que dividirla entre si es una baja talla que es proporcional o no es proporcional. Puedes tener una baja talla donde tienes de pronto las extremidades cortas que te pueden hacer pensar en una hipocondroplasia o en una displasia esquelética. Lo mismo puede pasar si encuentras grados de escoliosis o un tórax pequeño. Te pueden hacer sospechar en displasias esqueléticas. Luego de tu examen físico, entonces viene la parte de los exámenes de laboratorio, ¿no? Primero quieres descartar, o dentro de todos los exámenes de laboratorio, quieres descartar otras situaciones que puedan afectar el crecimiento, como habíamos hablado, la vitamina D, niveles bajos de vitamina D que puedan producir raquitismo o problemas de la glándula paratiroides, por ejemplo, o el de la misma tiroides, o pueden ser problemas de absorción, niños con enfermedad celíaca, enfermedad de Crohn,
ellos pueden tener problemas afectados porque no tienen suficiente absorción de nutrientes y puede afectar el crecimiento. Estás escuchando Dr. Rafita Radio. Y finalmente, dentro de toda esa batería de exámenes paraclínicos, vas a ordenar los factores de crecimiento. Es el IGF-1, IGF-BP3. Hay muchísimos, hay 6 por cada lado, pero estos factores de crecimiento son producidos en gran parte por el hígado y por las placas de crecimiento, estimulados por la hormona de crecimiento. No se recomienda medir la hormona de crecimiento. Esa era la pregunta que quería hacer. No tiene ningún sentido. Recuerda que la hormona de crecimiento se produce en forma pulsátil, especialmente en horas de la noche. Entonces, si tienes un valor en horas de la tarde, realmente no significa nada. Lo que es importante, utilizamos una medida indirecta, que son los factores de crecimiento que te mencionaba. Y si esos factores de crecimiento están bajitos, pues ya te hace sospechar que de pronto este niño tiene un problema de secreción de hormona de crecimiento. Y la otra herramienta que utilizamos es el carpograma. Les hacemos una radiografía de la manito izquierda, la comparamos con unos modelos estándar que tenemos y eso nos ayuda a ver la maduración de los huesos del niño y en cierta parte la calidad de los huesos del niño. Cuando tenemos todos esos datos, con toda esa evaluación, con todas esas piezas del rompecabezas, ya puedes tomar la decisión de ver si este niño tiene deficiencia de hormona de crecimiento. Cuando llega uno a esa conclusión, o sea, la sospecha del médico, el pediatra y finalmente el endocrinólogo llega a esa conclusión, ¿se puede intervenir? ¿Cómo se interviene la deficiencia de hormona del crecimiento? ¿Está determinada por la edad del paciente, por el género? Sí, bueno, antes de llegar a eso, una vez que tenemos toda esa primera secuencia de exámenes y está sospechando que el niño puede tener una deficiencia de hormona de crecimiento, hacemos lo que se llama una prueba de estimulación. Como te mencionaba, que medir la hormona de crecimiento en una muestra casual realmente no tiene una validez clínica. Lo importante, lo que hacemos es estimular el cerebro, esa glándula pituitaria de ese niño, con 2 medicinas. Hay diferentes, podemos utilizar arginina, clonidina, glucagón. Hay diferentes medicinas que podemos utilizar para estimular el cerebro. Y durante esa prueba de estimulación, luego de que les damos esa medicina, medimos una serie de muestras de hormona de crecimiento y vemos cuál es la respuesta. Tenemos un número que se ha establecido y queremos ver que el niño produce más de 10. Si produce menos de 10, es lo que llamamos deficiencia en la producción de hormona de crecimiento. Y la siguiente pregunta es, bueno, lo que te comenzaba, si sabemos que lo produce la glándula pituitaria, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué no está produciendo suficiente? Ahí es cuando hacemos entonces la resonancia de la cabecita, del cerebro específicamente, para ver la glándula pituitaria. Una vez que tenemos esto, el tratamiento es sencillamente reemplazar lo que no está produciendo. Y si hay una cosa que me gusta mucho de la endocrinología, es que es muy lógica. La medicina es muy lógica, ¿no? Si tú tienes anemia por deficiencia de hierro, pues das hierro. Si tienes hipotiroidismo porque deficiencia de que tu glándula no produce suficiente hormona tiroidea, pues das hormona tiroidea. Lo mismo pasa aquí. Si tienes deficiencia en la producción de hormona de crecimiento, pues podemos dar hormona de crecimiento, que actualmente se hace en una forma sintética, en los laboratorios, purificada. Tenemos la receta de todos los aminoácidos y eso lo hacen los grandes laboratorios. Y tenemos básicamente 2 formas de reemplazar esa hormona de crecimiento. Durante muchísimos años lo hemos hecho con una inyección diaria subcutánea, que se hace con una pluma, con un dispositivo que viene lleno de una vez con la medicina. Se le coloca una aguja muy pequeña, como las que se utilizan las personas que tienen que inyectar insulina, y eso se aplica todas las noches antes de acostarse, tratando de remediar la parte fisiológica de la producción de hormona de crecimiento durante la noche. En los últimos años, aquí en los Estados Unidos, ya tenemos en el mercado una hormona de crecimiento de larga duración, que la inyectamos una vez por semana, que es un poquito más conveniente para los pacientes. Si estamos hablando, si tú tienes que dar hormona de crecimiento todos los días, son 365 inyecciones al año, y usualmente estos tratamientos se dan hasta que el niño o la niña termine de crecer. Entonces depende de cuándo lo diagnostiques, pueden ser tratamientos que duren 2 o 3 años, o pueden ser tratamientos que duren 10 o 12 años. Entonces imagínate, multiplica 10 por 365, da 3,000 y pico inyecciones. Entonces ahora la conveniencia de estas hormonas de crecimiento que son de larga duración es que son más convenientes para los pacientes. Estamos hablando de
pasar de 3.000 y pico inyecciones a pasar solo a 500 inyecciones en 10 años de tratamiento. ¿A qué edad uno pensaría que ya o está determinado que la suplencia de hormona del crecimiento ya no va a producir ningún efecto en el crecimiento? Sí, muy buena pregunta. Tenemos varios criterios. Lo primero es que vas a ver una desaceleración en el crecimiento de los niños. Un niño durante la etapa antes de la pubertad puede crecer en promedio 2 pulgadas al año, 2 a 3 pulgadas al año. Un niño durante la pubertad o una niña durante la pubertad puede llegar a crecer 4 o 5 pulgadas por año. Pero después de que acaba la pubertad, que como te digo está determinado por otros factores, comienzan a cerrarse las placas de crecimiento y la velocidad de crecimiento puede bajar a menos de 1 pulgada por año. Entonces, cuando vemos que un niño está creciendo menos de 2 centímetros al año y vemos que las placas de crecimiento están casi cerradas, es cuando comenzamos la conversación con los padres acerca de la discontinuación del tratamiento, porque ya sabemos que en ese punto más del 98-99% del crecimiento del niño o la niña ya está hecho. Un niño sano, sin una condición asociada, que reciba hormona del crecimiento, ¿crece más de lo que iba a crecer? Puede estimular un poquito más la velocidad de crecimiento. De todas maneras, una cosa que hace es que estimula también la maduración en las placas de crecimiento. Entonces, a veces puede pasar que aumentas la velocidad de crecimiento, pero aumentas al mismo tiempo la maduración y puedes terminar teniendo una edad ósea avanzada. Es decir, puedes tener una edad cronológica de 14 años, pero tienes una edad ósea de 15 años. Entonces, es un balance. Sí te puede ayudar a aumentar la velocidad de crecimiento, pero a veces no va a aumentar mucho tu talla final. También depende, como te decía, muchísimo en qué momento vas a dar el tratamiento. Si lo vas a dar antes de la pubertad, durante la pubertad, si lo vas a dar ya cuando está finalizando la pubertad, casi que no va a tener efecto. Entonces hay que sopesar, hay que tener un balance muy bueno de esta información. Es algo que yo comparto mucho con los padres. A veces adicionamos en esas situaciones unas medicinas que disminuyen un poquito la maduración de las placas de crecimiento, como dándoles la oportunidad de que crezcan por un mayor tiempo. A veces funciona, a veces no. El cuento con esto del crecimiento es que es muy impredecible y aún teniendo toda la información, a veces podemos estar bastante equivocados. Hemos tenido pacientes que tú piensas que van a crecer muchísimo más tiempo porque ves las placas de crecimiento abiertas y no responden muy bien a la hormona de crecimiento. Puede pasar, por ejemplo, niños que tienen lo que llamamos baja talla idiopática. Estos niños donde has hecho todos los estudios, todo sale bien y como te decía, los colocamos en esta canasta de condiciones médicas donde no sabemos la razón, que se llama idiopático. Y a veces estos niños los tratamos de ayudar con hormona de crecimiento. Algunos responden, pero otros no. Ahora que tenemos acceso a exámenes genéticos, que es algo que hacemos ya muy frecuente aquí en la consulta externa, yo les hago una prueba de genética donde hacemos un panel mirando por displasias esqueléticas, por ejemplo. Entonces, de acuerdo a qué tipo de displasia esquelética, de acuerdo a qué mutación podemos encontrar, podemos en cierta forma saber si va a tener una buena respuesta a la hormona de crecimiento o no. En condiciones de normalidad, ¿hasta qué edad más o menos se espera que un joven, un adolescente crezca? Usualmente un hombre se está cerrando las placas de crecimiento entre los 17 y 18 años. Estoy hablando de edad ósea. Cuando hablo de edad ósea, es muy diferente hablar de la edad cronológica, porque como te mencionaba antes, puede estar afectado en gran parte por la pubertad. Niños que tienen una pubertad más temprana tienen un desarrollo de la edad ósea mucho más rápido. Por ejemplo, es muy fácil de ver si comparas el desarrollo de un niño con una niña. De pronto una niña que tiene 11 años, que ya está dentro de la pubertad, es más alta que un niño de 11 años. El niño se desarrolla un poquito más lento en su parte de pubertad. Pero al final, en general, las niñas son más bajitas y los hombres son más altos. Y es por eso, porque si tu pubertad es más temprana, tu talla final va a ser más bajita. Pero si tu pubertad es más demorada, vas a tener la oportunidad de crecer por más largo tiempo y vas a ser más alto. Es lo que a veces dicen padres, ay sí, yo era, todo el tiempo fui bajito y fue cuando estaba en sexto de bachillerato que me pegué el estirón. Bueno, porque eso fue lo que pasó. Tenías una baja talla constitucional, un retraso constitucional de crecimiento que le decimos, pero al final
te da más tiempo de crecer por más largo tiempo y termina siendo más alto. ¿Quién debe aplicar la suplencia de la hormona del crecimiento? Los padres lo pueden hacer. Cuando nosotros comenzamos el tratamiento con hormona de crecimiento, aquí en Estados Unidos es una medicina controlada, se entrega a través del correo, te llega a la casa en una pequeña hielera, porque hay que mantenerla refrigerada. Te las mandan unas farmacias especiales y luego que te llega la medicina a la casa, tienes que contactar o bien a un enfermero de la clínica o a veces las empresas, las que manufacturan la hormona de crecimiento, ellos mismos proveen el entrenamiento. Antes se hacía muy frecuentemente en la oficina, pero a partir del COVID, que todo se hace ahora a nivel virtual, se hace a través de Zoom, una teleconferencia, donde se entrena y hay muchísimos videos en internet, videos en YouTube, donde los padres pueden ver cómo se aplica la hormona de crecimiento. Realmente es un proceso muy sencillo, cualquiera lo puede hacer y ellos son los que lo hacen inicialmente. Luego cuando el niño llega a cierta edad, donde él mismo lo puede hacer, es él el que comienza a hacer el tratamiento. Y a mí me parece muy bonito tratar esto porque no hay muchísimos problemas de inconsistencia con el tratamiento, porque en cierta forma los niños están interesados en crecer. Entonces ellos mismos están pendientes de mi medicina, mi inyección. No como sucede, por ejemplo, en otras situaciones como la diabetes, donde los problemas de cumplimiento con la terapia es un poquito diferente. Aquí los mismos niños, ellos se pueden inyectar sin ningún problema. Doctor José David, ¿qué le pasa a un joven que con el ánimo de crecer utiliza de una manera no medicada la hormona del crecimiento a través de un proveedor que no es su endocrinólogo, que utiliza la hormona para estirarse sin que la requiera? Muy buena pregunta, porque sí es una consulta frecuente. Aquí en Estados Unidos, por ejemplo, niños en bachillerato que ya están comenzando a hacer deportes, como la hormona de crecimiento aumenta la masa muscular y el performance de la masa muscular, siempre vienen buscando hormona de crecimiento. Y la hormona de crecimiento, de todas maneras, no es una sustancia como todo, que si abusas de ella, pues va a comenzar a producir problemas. Entonces nosotros medimos siempre los niveles de los factores de crecimiento para tener una idea que se mantengan en rango, pero si abusas de ellas, si esos niveles aumentan muchísimo, estás expuestos a efectos secundarios y pueden ser, por ejemplo, yo les comento, puede producir edema, es decir, hinchazón de las manos, de los pies, pero puede producir hinchazón, por ejemplo, del cerebro, es lo que llamamos un aumento de la presión intracraneal. Y eso produce unos dolores de cabeza terribles, puede producir visión borrosa y la forma en cómo hay que tratar estas situaciones es suspendiendo el uso de la hormona de crecimiento. También ha habido reportes de que puede producir hipotiroidismo, pueden haber reacciones de hipersensibilidad, el dolor de cabeza que te comentaba es muy frecuente, muchos niños se pueden quejar a veces de dolores en las articulaciones. Algunas personas, esto es otro tema de conversación donde podríamos durar horas, pueden hablar acerca de lo que llaman los dolores de crecimiento. Si le preguntas a 100 endocrinólogos o 100 médicos, 100 pediatras, 50 te van a decir que crecer no duele y los otros 50 te van a decir que sí. Pero niños pueden quejarse de estos dolores musculares, dolores en las articulaciones. También puede producir algunos problemas gastrointestinales. Es muy raro, pero por ejemplo puede producir pancreatitis. Es algo que hay que estar al pendiente. Y niños que tienen sobrepeso, que es otra cosa que estamos revisando mucho. Niños que tienen sobrepeso pueden tener también un desplazamiento de la cabeza femoral y eso puede producir unos dolores de cadera y a veces necesitan cirugía para eso. Lo otro es que la hormona de crecimiento va a hacer crecer todo, tanto bueno como malo. Hay algunos niños que, por ejemplo, si tienen un problemas genéticos aumentan la incidencia de malignidad. Entonces, si tienes células cancerígenas de algo y te pones a tomar hormona de crecimiento, se van a duplicar y van a crecer. En fin, hay muchísimos efectos secundarios, entonces el uso de hormona de crecimiento debe ser controlado por un médico especialista en estar monitorizando estos efectos adversos y los efectos paraclínicos de la hormona de crecimiento. La hormona de crecimiento, por ejemplo, aumenta el azúcar. Es una hormona contrarregulatoria, entonces puede aumentar el azúcar, entonces puedes tener diabetes por el uso de hormona de crecimiento. Durante la pubertad es normal que tengamos un pequeño
desvío en la columna vertebral que se llama escoliosis. El utilizar hormona de crecimiento puede hacer que esa escoliosis sea peor. En fin, hay muchísimos efectos secundarios que hay que estar al pendiente con el uso de la hormona de crecimiento. Bueno, para cerrar, podríamos decir que no todo detrimento del crecimiento es una deficiencia de hormona del crecimiento. Vemos en nuestro medio que la principal causa de un crecimiento bajo lento es la desnutrición. Pero estamos hablando de hormona del crecimiento en este episodio, donde detectada su deficiencia, pues hay que hacer una suplencia. Doctor José David Gámez, muchísimas gracias por haber participado, por darnos la mano siempre en este podcast, por aclararnos dudas y ofrecernos ilustración sobre temas que a veces la gente cree que sabe, pero de los que no tiene precisión. Con mucho gusto, Rafita. Ya sabes que solo estoy a una llamada de distancia. Bueno, un abrazo y esperamos seguirlo teniendo en nuestro podcast. Doctor Rafita Radio es un podcast y un video podcast grabado en los estudios del Dr. Rafael Peñaranda, con la asistencia de la doctora Viviana Fajardo en la presentación, de Simón Peñaranda en la ingeniería de sonido y de Sara Sofía Peñaranda en el arte gráfico. Nuestra información en Facebook, Instagram y Twitter como Dr. Rafita y en LinkedIn como Rafael Peñaranda Suárez. Pueden visitar www.drrafita.com para encontrar todos los episodios del podcast, el material del canal de YouTube, los servicios y la conexión con todas nuestras redes sociales. La producción de este programa agradece permanentemente la asesoría del Dr. Jorge Enrique Zamora en Colombia y del Dr. José David Gámez en los Estados Unidos de América. Un abrazo para todos y nos encontramos en la próxima transmisión de su podcast.